Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el estudio. En primer lugar, estaremos conversando con el escritor y analista político Francisco Zuñaga, a quien le damos la bienvenida. En la segunda parte lo haremos con Juan Carlos Thanos, quien es presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Bienvenido, Francisco. Gracias por venir al programa. Gracias por esta invitación tan gentil tuya. Gracias por aceptarla, pues. Me gustaría que nos metiéramos directamente con el tema binacional. El manejo de este conflicto entre Colombia y Venezuela, la situación fronteriza, los efectos políticos que estas iniciativas que ha adoptado el gobierno venezolano pueden tener a lo interno de Venezuela y por supuesto también en el otro lado, en el lado colombiano, en la otra ribera del Arauca Vibrador, pues no en esta. Bueno, yo creo que ya se ha dicho mucho. Esta ha sido una situación que viene de la relación fronteriza colombo-venezolana, una relación compleja de muchos años, por supuesto, a medida que esa frontera, sobre todo en la zona del Táchira, se ha ido poblando. Yo no soy experto en materias colombianas, no soy experto en relaciones fronterizas. Yo vi por televisión lo que todo el mundo vio. O sea, el gobierno decidió cerrar la frontera y en ese proceso, en la ejecución de esa decisión, redujo un barrio que creo que se llamaba La Invasión, desalojó a los habitantes. Estos habitantes de este barrio, gente muy pobre por lo que se veía, tuvo que salir con sus enseres cargándolos, atravesando el río Táchira. Y también pude ver algunos bulldozers demoliendo las casas de esas personas, lo cual sí constituyó una violación, sin duda, de los derechos humanos de esas personas. Si eso es eficaz desde el punto de vista político, quiero decir, si la decisión de cerrar la frontera le va a rendir dividendos políticos al gobierno, dividendos electorales en este caso, porque habría que ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es resolver el problema de la frontera y se decidió tomar esta acción, bueno, entonces estamos hablando de que esto es una política de largo aliento, ¿verdad? O si el objetivo es electoral, pues entonces... Bueno, pudieran ser las dos cosas. Bueno, lo que tener, pasa, digamos, claro, una intención, pero también puede tener la intención de en el tiempo ponerle coto. Pero ante una situación tan compleja como es la frontera, la relación fronteriza colombo-venezolana, una frontera tan viva, la solución no puede ser el cierre. Es decir, esa fue la solución que le dio Alemania del Este alguna oportunidad a su relación con Alemania Occidental, un muro. Llegó un momento en que 30.000 soldados custodiaban el muro. Ahora, imagínate tú que tengas un ejército, en ese ejército, 30.000 estén custodiando una frontera. O sea, eso son unas distorsiones muy grandes. Una frontera de 2.500 kilómetros, más o menos. Solamente. 2.300. 2.216, dijo Uribe, y le creo. ¿Tú le crees mucho a Uribe? No, pero yo creo que él es muy preciso en eso. Fue muy preciso, me llamó la atención. Y dije, oye. Entonces, esa relación, tú no le puedes dar una solución tan simple como la de cierro la frontera y no pasan ni personas ni bienes de aquí para allá. Ahora, fíjate, me llama la atención un fenómeno, Francisco, y es el hecho de que Colombia, tradicionalmente hemos visto esto, Colombia cierra filas a la hora de defender sus intereses como nación. En el caso de Venezuela, no ocurre lo mismo. ¿Te sorprende? No, lo comento. No es que me sorprenda, te lo comento. Bueno, claro, pero es obvio. Es decir, si tú tienes un país que está dividido desde hace mucho tiempo, fíjate que Uribe dijo, bueno, dejamos de lado la diferencia. Cerraron Uribe, Gaviria, Santos y no sé si incluso Samper, que es nuestro secretario general de UNASUR. En alguna medida, por supuesto, cuidando su forma, bueno, porque tiene una responsabilidad. Bueno, pero es que eso es lo lógico. Es decir, es el país reaccionando ante un problema que es de todos. En Venezuela... O sea, ¿por qué la oposición no puede hacer lo mismo que hace Uribe en Colombia? Decir, bueno, dejo de lado esto porque y apoyo. La oposición no existe a los fines del gobierno, a ningún propósito, y entonces eso es como cuando tú tratas mal a alguien, a tu vecino, y lo tratas mal y no lo saludas. De repente necesitas que te presten 1.000 bolívares y se los vas a pedir prestado al vecino. O que te auxilie con la batería. ¿Cómo esto? ¿Cómo así? Claro, eso es un elemento que está presente siempre, ¿no? El hecho de que un país se coloca detrás de su gobierno a la hora de resolver un problema. Mira, lo que pasa en Venezuela es increíble lo que pasa en Venezuela. Si te pones a juzgar,
cómo a lo largo de tantos años se ha venido realizando. O sea, ahorita acabo de ver antes de que iniciara este programa, había una visita del presidente Maduro a la Fedecámaras de Vietnam. Bueno, chico, si por más apátridas que tú creas que son los empresarios venezolanos, querrán menos a Venezuela que un vietnamita. O sea, ¿por qué no vas a reunirte con los empresarios nuestros? Si ha habido propuestas, está bien, no te entendiste con Jorge Roy porque a lo mejor te parecía pero ahora está Francisco Martínez, que es un tipo con el que todo el mundo se puede entender. Y entonces nosotros no contamos con un gobierno que diga, bueno, yo soy el presidente de todos los venezolanos, en un país hay distintas áreas de interés, hay distintos sectores, hay intereses que son contrapuestos y yo estoy aquí para tratar de conciliar esos intereses sin generar tantos conflictos. Eso es más o menos, en términos muy generales, lo que un presidente hace. ¿Por qué? Bueno, si tú no tienes eso, a la hora de realizar una política como esta hacia Colombia, donde se le ve un poco la costura a todo lo que estás haciendo, entonces no vas a contar con el país. Igual pasó, además es poco creíble. Hace 15 días, antes de que esto comenzara, nuestra gran preocupación y toda la publicidad y toda la propaganda, todos los canales del Estado, era en Guyana. Entonces, de la noche a la mañana desapareció el problema de Guyana. Nosotros no tenemos nada que ver con el problema de Guyana y ahora el problema es Colombia. Sí, eso hay una evidente inconsistencia ahí. Claro, en todo caso hay problemas concretos. Está el tráfico de gasolina, está el trasvase, también tráfico de productos de consumo masivo. Claro, y si tú tienes en tu casa una invasión de mosquitos y decides resolverla con un lanzallamas, se van a acabar los mosquitos junto con la casa. ¿Crees que eso es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, yo creo que a los efectos de resolver el problema de droga, el problema de tráfico de bienes, contrabando, de productos, etcétera, etcétera. Tú vas a cerrar la frontera, vas a maltratar a un grupo de ciudadanos colombianos, vas a poner tensas las relaciones entre Colombia y Venezuela. Entonces, bueno. ¿En qué tiene razón y en qué no tiene razón el gobierno de Maduro en todo esto? Bueno, yo creo que el gobierno de Maduro tiene razón y cuenta, por supuesto, con el derecho de tomar medidas que considere pertinentes a los fines de resolver una problemática. En lo personal creo que son medidas erradas porque los colombianos no son los culpables de que el dólar esté donde está, ni que la inflación nuestra esté donde está, ni que haya los problemas que nosotros tenemos. Sí, Colombia no es culpable de eso. Pero, por ejemplo, si llega gasolina por contrabando, que el gobierno colombiano legitime ese producto allá y... Eso, bueno, no lo legitimas, digamos que se hace la vista gorda. Quizás, bueno, pero en fin de cuentas, tú tienes derecho a cerrar el tráfico de bienes, tú tienes derecho a hacer todo eso, a tomar las medidas que tú quieras. Ahora, esa medida tienes que tomarla, uno, que no dañe los intereses de Venezuela. Yo creo que esto, en el largo plazo, esto no es sustentable, ¿verdad? Y luego, oye, no puedes violar los derechos humanos de la gente que está ahí. Ahora, yo me imagino, pensando en voz alta un poco, que esa es una medida que al menos se mantendrá hasta la reunión con el presidente Santos, si se da esa reunión, si se llegara a darse, porque es una forma de colocar el tema en la agenda, ¿no? Bueno, sí. Fíjate que el gobierno colombiano ha anunciado que va a aumentar un subsidio a la gasolina un 30% en Cúcuta, lo cual quiere decir que efectivamente dependían del bajo costo de la gasolina venezolana. Bueno, a lo mejor sí, eso se puede resolver, no sé cuál es, nadie sabe, porque tampoco se ha definido en términos muy claros cuál es, salvo decir de vez en cuando que esta medida se va a mantener y que se va a ampliar, etcétera, etcétera. Yo no he visto que haya una declaración que diga hasta tal punto, sí, mientras se reúne UNASUR, así, no ha habido. No, hasta ahora no, pero uno se imagina que pudiera llegar a ser así. Se imagina. Y también ahora, en todo esto, tenemos que ir a la pausa, pero en todo esto también es interesante ver cómo ha jugado la oposición venezolana, la posición de la oposición frente a este tema, porque también es importante analizarla, ¿no? Bueno, ¿y qué ha hecho la oposición? La oposición, en principio, defendió a través de un comunicado los derechos humanos de las personas que fueron objeto de atropellos allí. Y en cuanto a lo otro, si la oposición no hay mecanismo de consulta con la oposición, no hay forma de participación. Se quiso abrir un debate en la Asamblea sobre eso y no hay apertura de tal debate. Entonces, bueno, la oposición lo que le toca es oponerse. ¿Qué más? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer una...